Buenas noches, estimados estudiantes. Hemos llegado al segundo foro de la gnosiología. Hoy vamos a hablar, a continuación se exponen los aportes de los estudiantes de comunicación en torno a cuál es la posibilidad del conocimiento más idónea para ejercer dicha profesión: el dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo o criticismo. Veamos lo que respondieron. El primer estudiante dijo: para mí la posibilidad de conocimiento más afín a mi carrera es el criticismo. Esto se debe a que el criticismo es el balance entre el dogmatismo y el escepticismo. Nos permite creer en algo como en el dogmatismo, pero sin dejarlo que sea una verdad ciega sin pruebas. Al mismo tiempo nos permite la duda del escepticismo, pero sin permitirnos que ésta nuble nuestro pensamiento y nos lleve a creer que no deberíamos creer en nada. El criticismo es la perfecta combinación de tener suficientes dudas en ciertos temas que nos motive a investigarlas y descubrir la verdad. En la comunicación esto es fundamental, ya que en esta carrera no podemos permitirnos ya sea creer en algo ciegamente o dejar que nuestras dudas nos hagan dejar de creer en algo. Esta carrera se basa en usar todos los recursos posibles para descubrir la verdad, para encontrar los mejores métodos y las mejores maneras, no solo de decir, sino también de hacer las cosas. El segundo estudiante dijo: dentro de todas las diferentes posibilidades del conocimiento, opino que la que presenta una mayor afinidad con mi carrera, Ciencias de la Comunicación, es el subjetivismo y el relativismo, ya que aseguran firmemente que no existe una verdad absoluta que sea válida para todos los individuos relacionados a ella. Según esta posibilidad del conocimiento, plantea que todo lo que existe se encuentra en constante cambio. El sujeto y el objeto reciben una interpretación única desde el punto de vista de cada individuo. La relación con las ciencias de la comunicación es que cada individuo, al momento de escuchar, leer y comprender una misma información, logre formular, conforme a su modo de pensar, su propia versión de la verdad. Cada persona posee su propia versión de una misma información, por lo cual un comunicador debe tomar en cuenta este relativismo y expresar de una forma profesional y al mismo tiempo de fácil comprensión la información que desea compartir con la sociedad, para así, de esta manera, lograr que todos los individuos puedan comprender el mensaje y que generen su propia versión del mismo, pero manteniendo un cierto punto de convergencia en cada una de las versiones. En palabras más sencillas, lograr que las personas creen su propia versión de la verdad, pero que cada versión se relacione en un cierto grado para así hacer llegar la esencia pura del mensaje y no imponer únicamente una forma de pensar. Interesante. El tercer estudiante dijo: en mi opinión, de las posibilidades del conocimiento que hay, el subjetivismo es el que considero más afín a mi carrera, ya que éste dice que el sujeto es capaz de conocer subjetivamente, pero de manera individual, y que no hay una verdad absoluta que sea totalmente válida. Lo relaciono en la manera que todo lo que una persona comunica y expresa proviene de lo que piensa y crea nuestra mente. Cada individuo comunica lo que quiere y lo que crea. Esto quiere decir que la comunicación es subjetiva. Por esto mismo es que existen las diferentes opiniones, dependen de cada sujeto. En nuestro futuro como comunicadores tendremos el poder de la palabra y que la gente nos oiga, pero asimismo puede haber gente que esté de acuerdo con la manera en la que pensamos, también hay gente que esté en total desacuerdo. Interesante. Un cuarto estudiante dijo: considero que la posibilidad de conocimiento que podríamos relacionar con mi carrera, Ciencias de la Comunicación, es el subjetivismo y relativismo. Ambas van de la mano y según estas hay una verdad, pero que no es universalmente válida. Este pensamiento puede hacer referencia a la comunicación
ya que a pesar de que un grupo de personas lea, analice o conozca el mismo tema, todos lo tomamos de una manera muy distinta. Cada persona cuando recibe información pasa un proceso de transformación en su cabeza, ya que se guía por lo que cree. Todos los individuos tenemos una mentalidad diferente y a la hora de comunicar, aunque lo que estamos transmitiendo lo hayamos leído en otra parte o escuchado de otra persona, nuestro pensamiento ya transformó la idea a nuestra versión de la verdad. De la misma manera, el receptor transforma la información con su forma de pensar y de ver la vida. Como futuros profesionales en la comunicación, es importante que entendamos que cada quien tendrá un punto de vista distinto y transformará nuestras ideas a su propia mentalidad. Debido a esto es importante que aprendamos a expresarnos de una manera clara, concisa y totalmente profesional. Perfecto. Un quinto estudiante dijo, pienso que dentro de la carrera debemos ser muy críticos ante los hechos que suceden en nuestro diario vivir. Desde política hasta el arte debemos también adoptar nuestro propio punto de vista. Es por eso que elegí dos tipos de posibilidad de conocimiento, el criticismo y el subjetivismo relativismo. El criticismo es más por el hecho de que nosotros debemos de tener nuestra propia voz, debemos ser críticos y tener una diferente opinión del objeto noticioso dado. El subjetivismo está en cierto punto relacionado, ya que ésta dice que se puede aprender desde la perspectiva de un individuo y depende de lo que el sujeto conoce, es decir, que parte de ser comunicador es ver las cosas desde nuestro propio punto de vista, no quedarse con lo que nos dicen o con lo que las cosas aparentan, sino aprender desde nuestro punto de vista el hecho noticioso y sobre lo que nosotros conocemos sobre lo que aparenta ser. Un sexto estudiante dijo, en mi opinión, la que más se apega a la carrera de ciencias de la comunicación, por lo menos a la función que yo relaciono, la cual es el periodismo, podría ser el criticismo. En mi opinión, un comunicador debe ser transparente, aunque teniendo verdades propias, principios y valores. Debe tener la capacidad de recibir otras ideas, pero teniendo sus propios principios, sin la ceguera que provoca el dogmatismo. Considero el criticismo funcional para el periodismo, ya que encontrar ese punto intermedio entre el dogmatismo y el escepticismo es valioso al transmitir una noticia. A un periodista le despierta mucho más curiosidad. El crítico cuestiona todo y tiene el deseo de ir al fondo del asunto o buscar la fuente primaria. Es la más apropiada, aunque no sea la más practicada, porque actualmente los medios siguen sus propias ideas, a veces no encuentran la fuente y modifican o adaptan las noticias a su conveniencia. Es necesario para un comunicador no caer en esto o peor aún, en un tema tan delicado como los fake news. Las fake news, lo cual se ha popularizado actualmente, sobre todo en las redes sociales. Por estos motivos, el criticismo es la posibilidad que considero más práctica y correcta para mi carrera. Excelente. Un séptimo estudiante dijo, en mi opinión, la posibilidad de conocimiento que más veo en mi carrera es el criticismo, ya que la comunicación debe ver las cosas desde un punto de vista crítico y dar a conocer nuestra opinión sobre los temas a la sociedad. También porque el criticismo primero describe una situación u objeto y luego hace un análisis crítico sobre ello, cosa que deja a la población con una idea de lo que piensan los medios y dar su propia crítica. El criticismo es fundamental al periodismo, el cual es la rama de mi carrera que quiero formar. Muy bien. Octavo estudiante dijo, en referencia a la comunicación, considero que la posibilidad de conocimiento más afín a ella es el criticismo. En especial relaciono mucho esta posibilidad con el periodismo. Siempre hay que analizar bien las situaciones
que suceden en el país e investigar para poder dar a conocer la verdad. La mejor forma de ser un buen periodista es ser crítico. Esto se logra indagando y cuestionando. Si se critica es porque se conoce la problemática y de esta manera los comunicadores conocemos la coyuntura del país. A partir de lo conocido podemos emitir una opinión. Aquí es donde entra el subjetivismo, ya que como críticos adoptamos un punto de vista para conocer más la realidad. Cuenta también cómo percibimos las situaciones que vivimos e investigamos, ya que cada persona tiene una manera diferente de ver las cosas. Debido al criticismo previo, podemos defender nuestros ideales, aprender el objeto noticioso y lo filtramos a través de la crítica periodística. Interesante. Noveno estudiante dijo: en opinión personal, la más acertada en mi carrera Ciencias de la Comunicación es el criticismo, ya que según lo explicado en clase, este mismo es un intermedio entre el dogmatismo y el escepticismo. Se explica en el dogmatismo que un ser humano sí puede conocer el objeto y en el escepticismo se explica que el ser humano no puede conocer el objeto. Como comunicadores nos encontramos expuestos a caer en información verídica e información falsa. Y con esto me refiero a que nos vemos en el deber de investigar a conciencia la fuente de la noticia que se le va a brindar al público. En la actualidad puedo ver que muchas personas son influenciadas por los comunicadores y es por eso que se debe analizar las posibilidades del conocimiento en futuros trabajos. Una frase que creo que aplica muy bien a la carrera y al criticismo es: no hay que creer ni dejar de creer en el objeto dado. Muy bien, interesante. Décimo estudiante dijo: en mi opinión, la posibilidad de conocimiento que más se relaciona con la carrera de Ciencias de la Comunicación es el criticismo, ya que es un punto intermedio entre el dogmatismo y escepticismo. Brinda una visión con mayor objetividad, lo que, por ejemplo, en el periodismo es una asignatura a cumplir. Según algunos expertos en la materia, su conducta no es dogmática ni escéptica, sino reflexiva y crítica. Podemos conocer relativamente, críticamente, en búsqueda de una verdad de la cual se está convencido, indagando motivos y pidiendo cuentas a la razón humana. Perfecto. Un onceavo estudiante dijo: personalmente considero que el criticismo es la posibilidad de conocimiento que es más afín al estudio de las ciencias de la comunicación. Como concepto sabemos que el criticismo es la posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. En otras palabras, esto significa que el criticismo mantiene una posición neutra entre la confianza y la desconfianza absoluta en la razón humana y en el objeto dado. Considero que esta es la postura más afín a la comunicación porque como principio se nos enseña que como comunicadores es importante mantener una postura neutral o, como se nos dice, objetiva frente a las distintas situaciones que como comunicólogos podamos afrontar. La cobertura de una noticia, la discusión de un suceso importante, llevar a cabo una estrategia de comunicación, entre otros. Además, es importante que un comunicador desarrolle un pensamiento crítico frente a la información que llegue a sus manos, es decir, que someta a duda e investigue todo lo que se le dice o él mismo ve. Esta necesidad de indagación se da puesto que el rol de un comunicador es precisamente comunicar e informar a otros de eventos y sucesos. Por esta razón es importante que la información esté fundamentada y que pueda lograr ser lo más apegado a la verdad posible, y esto únicamente se logra a través de la investigación. En conclusión, el criticismo, a mi parecer, es la posición que más acorde a las ciencias de la comunicación,
por la necesidad que tiene el ejercicio comunicativo del desarrollo de un pensamiento crítico por parte de sus profesionales. Interesante. Un 12º estudiante dijo: en definitiva, considero que la posibilidad del conocimiento más afín a la comunicación es el criticismo. Esto se debe a que el ser crítico es complementario. Esta no es extremista, es decir, que el conocimiento es posible como el dogmatismo, ni que no es posible como indica el escepticismo. El criticismo muestra que puede conocerse, pero debe cuestionarse esa posibilidad. Como comunicólogos es esencial que tengamos criterio para desenvolvernos en nuestro ámbito, pues nuestra función es comunicar aquello que conocemos, pero no podemos hacerlo sin estar seguros de que eso sea verídico y tenga fundamentos. Es ahí donde entra el criticismo en juego. Todo lo que nosotros podamos conocer debemos poner en duda antes de transmitirlo a los demás. A partir de esto podremos decidir si lo que se quiere transmitir será productivo o simplemente fomentará la ignorancia o será útil para los receptores. Bravo, bravo, muy bien, bravísimo. Un 13º estudiante dijo: la posibilidad más afín a las ciencias de la comunicación es el dogmatismo, ya que esta es una doctrina filosófica que le permite conocer al objeto. Asimismo, es la comunicación que está a través de los medios, le permite al periodista conocer a los objetos noticiosos con toda confianza en la capacidad racional que posee todo comunicador. Incluso como sujetos comunicadores con capacidades racionales, podemos llegar al público que recibe la información dada por medio de las redes sociales hasta los medios masivos como lo son la radio, televisión, el periódico, entre otros. El dogmatismo se divide en tres: dogmatismo metafísico, ético y religioso. El primero afirma que sí podemos conocer más allá de lo que aparentan los objetos dados, por lo que concierne a que se puede conocer no viendo la noticia en sí, pero la podemos conocer mediante la narrativa de los periodistas en la radio y en los medios escritos sin necesidad de ver una imagen concreta. Por otro lado, el dogmatismo ético afirma que los valores y la moral también son objetos que como sujetos comunicadores cognoscentes podemos aprender, por ejemplo, tolerancia, la empatía, la libertad, la dignidad, la responsabilidad, entre otros. Este dogmatismo ético en comunicación lo pudimos observar a través de los hechos que pasaron en el volcán de fuego recientemente. Se resaltó la empatía, la alegría, la solidaridad de la gente con los que pudieron encontrar con vida a sus familiares después de la catástrofe. En tercer lugar, el dogmatismo religioso afirma que los sujetos tienen capacidad de poder aprender los objetos religiosos, por ejemplo, un ser superior, el alma, la vida eterna, la santidad, entre otros. En conclusión, para mí, el dogmatismo es la posibilidad de conocimiento más afín con la carrera de ciencias de la comunicación por las ramas en que se divide, porque abarca los objetos metafísicos, éticos y religiosos. ¡Wow! ¡Qué interesante la argumentación! Un 14º estudiante dijo: en mi opinión, la carrera de ciencias de la comunicación tiene varias ramas, las cuales se pueden considerar afines al criticismo. Generalmente, como comunicadores, nuestro trabajo es el de estar al pendiente de todos los sucesos e información que nos rodea para mantener actualizadas a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Se dice que el criticismo siempre pregunta por los motivos y pide explicaciones a la razón humana, ya que al obtener información se debe analizar, poner en duda si lo que los objetos noticiosos recibidos es verdadero, y tenemos que poner en acción nuestro pensamiento crítico para llegar a la esencia de los mismos y si dichos objetos merecen la pena o es necesario que sean compartidos a la sociedad o no.
En otras palabras, se puede decir que al ser el criticismo, el balance entre el dogmatismo y el escepticismo, nos hace tener la combinación perfecta de no creer en algo a ciegas para llegar a conclusiones más veraces del hecho noticioso. ¡Wow! Excelente, me asombra. Y el último estudiante dijo: luego de analizar las posibilidades del conocimiento, he llegado a la conclusión que el relativismo y subjetivismo son las más afines a la carrera de ciencias de la comunicación, ya que éstas no ven una verdad universal sobre el objeto noticioso, sino que ven una verdad relativa, la cual es válida para los sujetos de un contexto circunstanciado. Creo que esto se asemeja a mi carrera debido a que la comunicación puede ser complicada si el mensaje que queremos transmitir lo tratamos de universalizar o generalizar. Asimismo, se puede observar en el periodismo al momento de abordar una noticia en la cual se ven dos puntos de vista contrarios por parte de las personas, e incluso las opiniones de las personas pueden variar, ya que dependen de la verdad y el contexto en que están inmersos. Creo que esta posibilidad de conocimiento es muy importante para nosotros los comunicadores, ya que nos ayuda a respetar la subjetividad y relatividad de las personas que hacen noticia. El objeto noticioso solo lo podemos conocer tanto en cuanto éste tenga validez relativa a los sujetos localizados. Muy bien, y aquí hemos terminado con las respuestas de los estudiantes y termino con una síntesis. Podemos concluir que toda persona comunicadora que sabe establecer y diferenciar las posibilidades del conocer al mismo tiempo se abre posibilidades en el comunicar, debido a que es precisamente en esta en que se pone en evidencia el poder de la comunicación misma. A través de la comunicación se difunde el carácter de la información, es decir, el detalle de lo que se percibe, ya sea en versión dogmática, escéptica, subjetiva, relativa, pragmática o criticista. El dominio y las posibilidades del conocer por parte de la persona comunicadora abre un horizonte de muchas posibilidades, sobre todo en el campo del debate y la creación de mensajes que generamos para el público receptor. También cada una de las posibilidades del conocimiento plantea retos y desafíos a las personas profesionales de la comunicación, ya que cada posibilidad tiene ventajas y desventajas, luces y sombras, así como cada una le aporta a la comunicación. También se corre el riesgo de empobrecer al reducir la práctica comunicativa a una sola posibilidad. Por ejemplo, hay comunicadores que convierten un objeto noticioso en dogma de fe y le rinden culto ciegamente al objeto noticioso sin siquiera agregar una pizca de crítica, de subjetividad o relatividad. En consecuencia, se está vedando al receptor la posibilidad de dudar, pensar críticamente, y se da por hecho de que la noticia dada es así, solo así y no de otra manera. Entonces se cierran las posibilidades de diálogo y comunicación. Toda posibilidad del conocer se encuentra en la base para una comunicación posible y del pensamiento comunicacional, en el sentido que toda persona comunicadora, desde que dice algo, lo dice bajo supuestos gnosiológicos, ya sea dogmáticos, escépticos, subjetivos, relativos, pragmáticos o críticos. Finalmente, las posibilidades del conocimiento invitan a descubrir múltiples modos de conocer, por lo tanto no se agotan en una posibilidad, lo que supone una pluralidad de posibilidades, lo que a su vez sugiere una cultura de tolerancia, piedra angular para la democratización del conocimiento y la comunicación.
Una fuente a consultar para ampliar el tema de las posibilidades de conocimiento y la comunicación es la obra de Juan Miguel Aguado, 2004, Introducción a las teorías de la información y comunicación de la Universidad de Murcia. Lo pueden encontrar en internet. Muy bien, y hemos llegado al final de este capítulo, pero en el siguiente capítulo se desarrollará el tema sobre las diferentes corrientes que abordan los orígenes o fuentes del conocimiento aplicado siempre a la comunicación. Así es que esta historia aún no termina, continuará.